A few moments later. Chicos, ¿no se han dado cuenta que hoy en día en los centros de salud no hay demasiado medicamento y se acaba súper rápido? Sí, tienes toda la razón, porque yo he acompañado a mi abuelita al seguro y ellas ya le dan una fecha para ir a recoger el medicamento, y cuando ella llega a los seguros, al hospital, le modifican la fecha porque el medicamento o ya se agotó o no ha llegado o apenas va a llegar o así más o menos. Sí, como que no tienes ni tu mente asegurado de que el medicamento te lo van a dar propiamente a ti, ni de si es de la mejor calidad o no. Porque hay medicamentos que son como clon, o sea, no son 100% originales, porque los originales son más costosos. Entonces lo que hacen varios centros de salud o los hospitales es que te venden algún medicamento clon más barato, porque el original está demasiado caro. Sí, también pueden estar caducados y nadie puede comprobar que los medicamentos todavía están servibles para el uso, y eso puede llevar a ocasionar que se puede sentir mucho peor de lo que ya está y mucho más. Sí, hay a veces que yo voy al centro de salud y casi nunca encuentro el medicamento que necesito. O cuando a mí me recetan medicamentos y los tengo que comprar o me los tienen que dar en el centro de salud, nunca tienen y me mandan a comprarlos a una farmacia particular o otras cosas. Sí, pero también la farmacia particular como que influye mucho, porque como dices tú, yo he ido al hospital y no hay medicamentos, entonces tengo que comprar fuera. Y por ejemplo, ahorita las farmacias ya privadas, por decirlo así, por ejemplo, como el ahorro o similares, ya ellas, tú vas, presentas tu receta y ellos te quieren vender su producto, más no el producto que tú le estás pidiendo. Y eso ya es un producto clonado, porque no es como que no trae las sustancias que debería traer el producto original. Sí, o sea, es como por ejemplo con mi abuela, que ahorita está en el hospital, a ella le habían citado diferentes medicamentos, y el día de hoy, en la mañana, dijeron que algún medicamento de lo que ellos necesitaban no se encontraba, por lo tanto le pusieron otro, lo cual dejó pensando en realmente qué le estaban poniendo a ella. Y también influye mucho, ustedes como ven, influye mucho también la gente que asiste, que está saturado. Eduardo, ¿a ti no te ha pasado algo similar a lo que estamos comentando ahorita? Pues, luego cuando yo acompaño a mi abuela, sí, veo que hay ahora sí muchas personas esperando que les den sus medicamentos o algo, y están enojados porque llevan horas esperando, y ahora sí tendrían que mejorar eso en el respecto. Pero también influye mucho que muchas personas que van a los centros de salud o al seguro no tienen los recursos necesarios para comprarlos en una farmacia por fuera, y eso influye mucho de que están esperando y no les llegan y todo. Pero oigan, yo no sé ustedes, pero yo siento que esto también tiene que ver mucho con el gobierno. Que el gobierno no está haciendo su parte, que tiene que dar a donar cosas al hospital, y por eso hay cosas que no tienen los centros de salud o hospitales, y eso es una falla no solo para los doctores, sino también para nosotros, que somos los que acudimos a esos centros de salud y a esos hospitales. Sí, porque, por ejemplo, en las farmacias los medicamentos son demasiado caros, entonces lo que algunas personas optan es ir a un centro de salud, porque ahí posiblemente puedes encontrar los medicamentos, pero es un tiempo de espera de meses o hasta un año. O sea, como por ejemplo cuando tienes un accidente, hay veces en el centro de salud o en primera te dicen que te esperen cierto tiempo, esperas el tiempo y te dicen que ya no, y te dan otra fecha, o en segunda te pueden hacer lo que a ti no te tocaba, por ejemplo cuando tienes alguna lesión o eso, y vas y te hacen otro tipo de cosas. En eso va mucho la corrupción, sobre lo que habló ella, sobre que al hospital le mandan recursos y el hospital los ocupa para otras cosas que no son, en vez de comprar medicamentos y camillas, equipo médico, se lo gastan en sí mismo, y ahí se va el apoyo que manda el gobierno a los hospitales. O posiblemente recursos limitados, o sea, que limita al hospital a hacer todo lo que éste necesita, y el gobierno no apoyarlo con todo eso que necesita porque piensa que es demasiado. Sí, tienes mucha razón, y como lo mencionó Eduardo, también en todos los hospitales hacen falta mucho material, ya sea camillas, sillas o materiales como para checar la presión y todo eso, porque ellos que muchas veces cuando van al hospital
te lo piden por particular o si no lo puedes conseguir para poder que ellos te lo administren. Hasta incluso personal, hacen falta también mucho personal, ya sean doctores, enfermeras, cirujanos y otros tipos de doctores que hay, porque por ejemplo ahorita yo con mi abuelita que se me enfermó, hubo muchos problemas porque si no estaba los doctores especialistas en lo que lo tenían que atender y tenían que mandar, no sé, a Veracruz o a otros lugares porque aquí no había. Sí, además te dejan con esa duda de cómo está el paciente, porque hay veces donde tienes como cierto determinado tiempo para poder ver al paciente y en todo el tiempo que tienes que esperar, pues hay veces donde no están los doctores, las enfermeras y no hay nadie que esté checando al paciente. Sí, no nada más solo en pacientes o en uno como adulto, sino también en los bebés. Yo me di cuenta cuando mi hermana la tuvieron que tener en incubadora, hace cuentas que solo había 5 incubadoras y de esas 5 incubadoras a los bebés que por ejemplo estaban bien pero solo les faltaba, no sé, oxigenación o algo, los oxigenaban rápido para poderlos sacar y meter otros bebés que sí necesitaban la intubación. Por ejemplo, mi hermana estuvo un mes en incubadora y como ella estaba bien, lo único que le faltaba es que subiera de peso, la dieron de alta para meter a otros bebés que si no les funcionaba el corazón. Entonces hay muchos bebés que o tienes que irte particular para poder comprar una incubadora figurativamente o esperarte hasta que una incubadora se desocupe. Y eso sí, la verdad es muy tardado para que una incubadora se desocupe y muy costoso tú ir a rentar una incubadora porque pues todo lo que conlleva tener una incubadora y mantenerla funcionando. El costo es muy elevado porque, o sea, ya es como que lo que tú gastas es para el bien del bebé, pero es mucho dinero y hay gente y, bueno, familias que no tienen la suficiente economía para poder pagar todos esos gastos. Los hospitales tienen muy mala administración, hay falta de enfermeras, de doctores que te den explicaciones rápidas Y seguras. Ajá. Oigan, pero si yo les estoy honesta, yo no estoy de acuerdo con esos centros de salud que hay enfermeras y doctores que por ser, según ellos, los que salvan la vida, se comportan con los pacientes de una manera muy grosera. Y lo viví en el centro de salud de aquí, que hubo una enfermera que era muy grosera con los pacientes. Una vez una señora ya de la tercera edad llegó al centro de salud ya como a las 12 y la enfermera le dijo de que tenía que esperar porque no había nadie que la atendiera, pero estaba ella. Pero ella decidió ponerse, no sé, a jugar con el celular y a comer en vez de atender a la señora. Y la señora iba enferma, necesitaba una respuesta. Y ahí la dejaron, ya la señora se tuvo que ir hasta las 5 de la tarde. Me pasó algo similar allá en San Rafael. Hace mucho tiempo yo iba con un compañero y me pasó un accidente y pues dije, no, pues voy a ir a que me limpien y me curen en el centro de salud de San Rafael. Y estuve ahí esperando, me estuvieron ahí esperando como 20 minutos, 15, y después me dijo que se acercó una enfermera y dice que no me podían atender porque yo no era ciudadano de San Rafael, yo no vivía ahí, que tenía que ir al centro de salud de donde yo vivía. Y pues me tuve que aguantar el dolor, no me limpiaron ni nada, no me dijeron nada, y solo me dijeron que me saliera y me fuera. Sí, como un tipo de desigualdad, porque, o sea, a final de cuentas, pues, o sea, es libre, ¿no? O sea, es como que todos pueden ir para que los ayuden en caso de algún accidente, y a ti no te quisieron atender solo por no pertenecer a ese tipo de comunidad. De hecho, en el centro de salud de la 13, tienen, bueno, por lo que yo sabía, tienen eso de que hay horarios para atender a los pacientes específicamente de esa colonia y pacientes de que no son de San Rafael, sino de otros lugares, pero sí te atienden, pero tienen sus horarios. Coincido y no coincido con sus ideas porque, por ejemplo, eso sí, creen que ellos por estar ya estudiados, ya preparados, se sienten mucho superior a nosotros y se creen más prepotentes de que porque ellos saben y nosotros no, pero también influye mucho que hay veces que nosotros como los pacientes, no sé si es porque nos estresamos de ver a nuestro paciente ahí o por la urgencia de saber o de que nos curen rápido. Entonces nosotros también nos portamos prepotentes con el personal que está para atendernos cuando debería ser algo mutuo, de que tú me respetas, yo te respeto, tú me curas, yo me porto bien contigo. Entonces también nosotros nos comportamos muy prepotentes y siento que, por ejemplo, el personal de salud
como tuvo un paciente que se portó prepotente con él, lo hizo enojar, entonces ellos van y se desquitan con otro paciente que no tenía nada que ver. O sea, sí, no estoy tan de acuerdo con lo que acabas de decir, porque al ser personal, para la sociedad, en pocas palabras, deben de cumplir con su trabajo. O sea, sí está bien, un paciente los hizo enojar, pero el otro paciente, ¿qué culpa tenía, sabes? Hay modos y maneras de controlar ese coraje, porque si una persona te hizo enojar, pues te aguantas, porque tienes que otra persona pagar eso. Sí, o sea, es algo como que no tiene sentido, porque al final de cuentas tu trabajo es atenderlos sin importar cómo ellos te traten. O sea, al final de cuentas los que están mal son ellos. Entonces tú al hacer eso es como que un comportamiento inapropiado. De hecho, para eso estudiaron seguramente, que les tuvieron que enseñar a controlar sus emociones con las personas que tienen. Sí, eso es muy negativo por parte de los empleados dentro de los hospitales y centros de salud. Pues sí, tienen razón, de hecho sí. El otro paciente no tenía nada de la culpa, pero pues al fin de cuentas nosotros como personas, seres humanos, al fin de cuentas estamos acostumbrados a eso, de que alguien nos la hizo y les quitamos con otra persona, aunque no lo tenga. Y ya después cuando hacemos conciencia de que esa persona no tenía, nos queda como un remordimiento de conciencia de que esa persona no tenía la culpa y yo me desquité con esa persona. Pues sí, pero pues ahora sí, es el trabajo de las personas. Por ejemplo, yo quería estudiar enfermería, pero cuando ahorita se enfermó, a mí me daba mucho asco tener que tirar su pipí, porque es así. Y a mí mi mamá me dijo, tú como enfermera no vas a seguir, te estresas mucho y no quieres hacer las cosas, y las haces de malas ganas. Y las enfermeras estudian para eso, para ayudar a las personas sin quejarse. Y en pocas palabras tiene razón, por eso yo decidí no trabajar en eso, porque si yo me estreso, de verdad sí soy grosera. Y dije, ¿sabes qué? Hay enfermeras que son buenas ondas a pesar de tener un pésimo día y son buenas personas. Pero bueno, Sí, o sea, como soportar a los clientes sin importar cómo ellos se porten contigo. sí, porque la amabilidad, sobre todo en las personas que trabajan como docentes, es muy vista. Sí, saliéndonos también un poquito del tema, no nada más solo las enfermeras sufren eso, sino también los maestros o el personal que de público, ya sea transportistas o algo, también sufren cualquier cosa de eso. O sea, no es algo que es algo que se vive día a día, no solo en una institución, sino en cualquier lado lo podemos ver, toda esa desigualdad y el comportamiento déspota de una persona hacia otra y el desquite de un coraje de una persona que no la hizo y recibe algo, un coraje que la otra persona tenía. Exacto. Bueno, ahora cambiando de tema, yo quiero poner lo de lo que no te dicen al entrar en un hospital, porque nadie te dice sobre el elevado costo que es tener a un paciente o a un familiar dentro del hospital. Por ejemplo, en el caso de mi abuela, que estaba en el hospital, a ella le metían muchas cosas sin decirle a mi mamá o a mi tía, a quien estuviera, lo cual empezó a preocupar porque los precios eran de 2,000 pesos en adelante, a un costo de una cuenta total de 600,000 pesos en tan solo 10 días. O sea, y eso es mucho dinero. Sí, pues ellos prefieren meter químicos o medicamentos sin decirte para tener más ganancia. Ellos les ponen en camiones especiales, en cuartos especiales, le dan tratos especiales, pero pues te lo cobran mucho más caro de lo que es. Sí, uno no está en cuenta de lo que le están poniendo al paciente porque él está esperando afuera y como ellos tienen, por decirlo así, el permiso de hacer lo que se pueda para poder salvar la vida del paciente, ellos hacen todo eso. Bueno, Aprovechan bien. ahí sí te equivocas, no tienen el permiso de tener que hacer eso. Eso puede, bueno, yo no lo sé, pero yo creo que puede hasta eso llegar a una demanda, porque ellos no se van a hacer responsables si a tu abuelita algo le hubiera pasado con meterles químicos que ellos no sabían si eran buenos para ella o no. Sí, coincido con Akane, por ejemplo, no tiene mucho que... Bueno, cuando tú llegas a un hospital privado, más que nada, que es donde más se ve, te hacen firmar una acta responsiva donde tú te haces responsable de lo que le pasa al paciente. Pero también ellos, como es un hospital público, me imagino donde tuvieron a tu abuelita, privado o público, no sé, pero más que nada en los privados, cada que meten un producto, un medicamento o algo, le preguntan al responsable
al familiar, si le pueden meter eso, les dan el costo, por si es alérgico, porque por ejemplo en este caso no sabían si tu abuelita era alérgica al medicamento. Y no tiene mucho, acaba de pasar un caso en Costa Rica donde una bebé creo que tenía como algo en el riñón y tenía que ser hospitalizada y dijeron que tenían que hacerle una operación, pero también el personal dijo que ella no tenía nada y al fin de cuentas cuando al bebé le dieron un paracetamol, llegó a su casa y la bebé estaba muerta porque no le hicieron la operación cuando tenía que haber sido. Como que ellos, por ahora sí, creerse superior, tienen o piensan que lo que ellos vayan a hacer o ponerle al paciente vaya a ser correcto, cuando no es así. Cuando hay personas que no siempre van a tener la misma reacción con los mismos medicamentos. Porque ahora sí, como dice Dana, hay personas que son alérgicas a un medicamento o a una sustancia que lleva ese tal producto. Esos doctores que le metieron eso a tu abuelita no sabían si era alérgica a algo, o si le puede hacer daño, o si era mucho medicamento, o si no era el momento. Sí, además de que a veces no cuentan con suficiente cantidad de empleados. O sea, a la hora de realizar una cirugía, no sabes si el cirujano viene de otra cirugía. Entonces el cirujano también puede estar cansado y puede posiblemente provocar en que no esté 100% consciente de lo que esté realizando. Sí, mira, y qué bueno que tocas ese tema justamente porque aunque ahorita la demanda para estudiar la carrera de medicina está muy saturada, tampoco hay mucho trabajo. Sí, o sea, porque el trabajo ya es más duro, hay más enfermedades. Ya no es lo mismo que antes había pocas enfermedades. Ahora hay enfermedades que ni siquiera los propios expertos saben qué es. Y es que cuando vas a un hospital hay demasiada gente y el hospital no pone un control porque se pueden meter muchas más enfermedades por los que van llegando, no ponen carpas, no se pagan a las personas y no dan así un cuidado que debería ser para evitar esos problemas. Por ejemplo, no nos vamos muy lejos con lo del COVID-19. Ya vieron de que muchos doctores, primeramente el gobierno dijeron de que no nos teníamos que acercar mucho porque era contagioso, y en las tiendas o en otros lugares ponían ¿Cuántos metros de distancia? ajá, ciertos metros de distancia, donde ponían un logo ahí donde tenías que parar y otro logo un poco más atrás para que no estuvieran tan pegados. Sí, como un espacio de 5 metros de distancia entre el que está al frente y el que está atrás, y así hasta armar Pero una si cola. hicieran eso, también es culpa de las personas porque no es que respetaran mucho eso. El no respetar las reglas. Sí, pero o sea, yo también estoy en contra de que es del gobierno, como tú dices, porque también nosotros teníamos que hacer conciencia de lo que estaba pasando, y también eso influye también los hospitales, porque los hospitales llegaba un enfermo, por ejemplo, de COVID, y no es como que rápido lo aislaban, sino porque esperaban hasta hacerle la prueba, y si la prueba salía positiva, pues lo aislaban, y si no, no. Pero es mientras esos materiales que se ocuparon o la camilla que estuvo en su entorno ya no la desinfectan, no cambian sábanas y así acuestan a otro enfermo. Por ejemplo, no sé, te iban a acostar a ti, que tú nada más tenías calentura o te fracturaste una pierna y te iban a acostar en la camilla que estuvo el enfermo de COVID posteriormente. Por eso es como que se expande más rápido, ¿no? El no desinfectar las cosas hace que hasta el mismo enfermero se pueda enfermar. O sea, no hay un control sobre cómo hacer las cosas bien para evitar ese tipo de problemas. Exacto, pero también, ahora sí, como dicen ustedes, también es responsabilidad de nosotros de hacer conciencia de lo que estamos haciendo, porque si sabemos de que no nos tenemos que acercar, igual las personas se acercaban, no les importaba porque decían que era broma, que ellos ya tenían la vacuna, que no sé qué, y en realidad la vacuna, si les soy sincera, yo puse, creo que eran 3 vacunas, y no hacía nada porque igual me dio COVID. Entonces ya era como de que nada más fue como para decir a la gente. Continuando, por ejemplo, no me acuerdo quién de ustedes dijo que no separaban enfermos que tenían enfermos con gravedad de contagiosa o alguien, pero yo me acuerdo que estaba viendo también justamente un podcast donde una doctora dijo que en el hospital donde ella trabajaba dividían entre enfermos de contagiosos y enfermos que no se contagiaban. Ya en varias áreas, por ejemplo, ya sea urgencias, cuidados intensivos, dividían los espacios. Entonces yo siento que también depende del hospital y el director del hospital que esté a cargo.
Bueno, hablando de eso, yo quiero cambiar un poco el tema porque yo hace tiempo vi un iceberg sobre, hablando de los hospitales de México, donde hacían entrevistas a varios enfermeros y enfermeras diciendo que a veces hasta a ellos mismos los maltrataban dentro del hospital. Eran explotados laboralmente con más de 20 horas sin dormir y sin descanso, con unas condiciones que son pésimas y a veces hasta sin comer, donde ellos mismos decían que habían bajado kilos de que ellos pesaban porque no les dejaban el descanso y todo el día estaban dentro del hospital, lo cual a ellos mismos les ocasionaba un estrés. Sí, fíjate que más que nada lo que sufren más esos son los internos, que por ejemplo los que apenas van a hacer su servicio social o rotar para ver qué carrera van a escoger, bueno, qué especialidad, pasan a veces hasta 72 horas sin dormir y sin nada. Y si el doctor que está a tu cargo te dice, oye, pues vete a dormir tantito, vete a comer, ahorita no hay tanta gente, pues lo tienes que aprovechar ya sea para dormir o para comer, pero mayormente lo ocupan para dormir. Porque hay veces donde no sabes, o sea, sabes tu hora de entrada, pero no sabes cuándo vas a salir, o no sabes lo que realmente es estar ahí. Bueno, yo tengo a mi tía que estudia, bueno, pero ahorita no hace mucho terminó de estudiar. Hagan cuenta que inició a los 18, 19 años y apenas ahorita terminó su carrera de medicina a los 36 años. Y ahorita yo la veo y la veo cansada porque hay días en los que está desde la mañana hasta el otro día trabajando todo el transcurso, y hay veces en las que no puede dormir, no descansa, y sí se le ve la cara un poco así demacrada y un poco cansada, y hay veces cuando se viene aquí a visitar a mi tía, se la pasa durmiendo y ya muy pocas veces quiere salir de la casa porque dice que está cansada y como casi nunca duerme. Sí, el cansancio de estar ahí porque es como que ahí vas a trabajar, no es como que te vas a distraer, donde sabes que, por ejemplo, hay enfermeros o cirujanos que no solamente trabajan en un hospital, sino trabajan en varios, y no solamente son pacientes, sino son muchísimos. Y justamente de hecho hay doctores o ahora sí enfermeros que casi nunca pasan tiempo con su familia. Por ejemplo, en días festivos, ya sean en Navidad o cosas así, nunca están con su familia porque tienen que trabajar. Porque al ser de un hospital, el hospital hay personas que en cualquier momento se andan cayendo, se andan enfermando y necesitan estar ahí en cualquier día, en cualquier momento, todo el año. Sí, como que no tienen un descanso, o sea, un descanso que, por ejemplo, no es como un trabajo normal, que puedes ir 6 días y descansas un domingo o un sábado. Ahí no, ahí tienes que ir, hagas lo que hagas. Y no se han puesto a pensar a veces o así, porque yo a veces me pongo a pensar porque me pasó una situación con unos tíos que justamente como que en esas fechas más importantes o donde más debes de estar con tu familia, pasan las cosas o pasan los accidentes. Por ejemplo, no tiene mucho, creo que el año pasado, que el 10 de mayo unas tías vinieron a la playa y, o sea, ellos venían bien, pero por parte del otro carril venían borrachos y todo eso, entonces pasaron a atropellar y todo el carro quedó destruido y pues la verdad nada más de los 4 que iban en el carro, nada más uno. Y, o sea, si te quedas con ese shock de que, o sea, fue el 10 de mayo, estaba festejando a su mamá y todo eso y todos se murieron, y también los doctores, ¿no? Que, o sea, qué feo de que atendí el 10 de mayo a una familia muerta y a una muchacha que apenas se venía recuperando o así. Siento que son esas fechas donde más duelen y donde más duele trabajar, porque como que tú haces consciente y digo, imagínate, estoy trabajando en vez de estar con mi familia. Y no sabes lo que le está pasando a tu familia, si está bien, o fueron a algún lugar y ya no regresaron. Exacto. Y por eso tienes que tener tus pensamientos bien de que siendo doctor vas a ver muy poco a tu familia, te vas a perder demasiadas cosas, salidas con ellos, pues ahora sí que vas a estar trabajando todo el día y vas a estar muy cansado. Como que estás encerrado, o sea, no tienes una salida, por decirlo así. Bueno, pero como que también influye eso de que, bueno, al menos yo a mi parecer, que como que tengo en esa mente de estudiar doctora, también te quedas mucho con el recuerdo de que todos los pacientes que atiendes, por ejemplo, tengo una prima, como dice Scanet, que está en doctora y sí la sufres porque como que te da el sentimiento, porque dice que ella atendió a una persona que tenía leucemia, una señora, y ahí la dejaron a su suerte, nada más la metieron y ya.
y ella cuando podía pues la iba a ver, le iba a leer cuentos o así. Entonces más que nada te quedas con esa impresión de que conoces a mucha gente, conoces muchos casos y conoces esa experiencia de que yo estuve ahí en sus peores momentos y como que te haces amiga y socializas y esa es una bonita sensación, aunque no lo valga, por ejemplo, el dinero, que te explotan y todo eso. Por ejemplo, en el caso de mi abuelita, a ella siempre le decían, bueno, nos decían a nosotros que nunca la dejáramos sola, porque a pesar de que ella estaba inconsciente, ella escuchaba. Entonces, como que al escuchar ella, pues realmente necesitaba a alguien con quien hablar para poder sentirse bien, porque como ella padece de azúcar, a veces el azúcar se le ponía muy alta o se hinchaba mucho de su cuerpo. Entonces necesitaba a alguien que hablara con ella para ella poder desinflamarse. De hecho, bueno, no cambiando mucho de tema, pero yo no sé ustedes, pero si yo fuera enfermera o doctora y tuviera que dar la noticia de que un paciente falleció, no sé ustedes, pero a mí me daría mucho sentimiento. Yo no sería capaz de decir eso. Y yo sí me echaría la culpa porque si yo la atendí, yo dijera, yo no hice todo lo que tenía que hacer, a lo mejor me exploté, pero pues ahora sí no salió una vida que supuestamente ese es mi trabajo, salvar vidas. Sí, porque en primera, la familia te va a echar la culpa a ti por atender a la gente. Y en segunda, te sientes con esa presión de cómo decirle a la familia que el paciente ha muerto sin que se descontrole eso. Bueno, no sé ustedes, ¿verdad? Pero yo he visto muchos podcasts, he leído que cada doctor, o sea, es de ley que cada doctor siempre va a tener una muerte, ya sea en quirófano, ya sea porque le administró mal un medicamento, y eso es como que el que más te marca en toda tu carrera, toda la trayectoria de que tuviste un muerto, y eso es como que ya te sensibilizas, como que más que nada, bueno, lo que me ha dicho mi prima es como que esa carrera te va desensibilizando, de que ya te va quitando los sentimientos de la muerte, porque pues estás consciente de todas las enfermedades, de que no tiene cura. Entonces ella me ha dicho que ya ha tenido decirle a los pacientes, sabe que su familiar murió, y como que ya lo dice así sin nada, o sea, porque ya no le duele tanto. Sí, o sea, porque hay personas, bueno, hay enfermeros o enfermeras que tienen el nervio de decirle a los familiares por el cómo ellos van a estar en esa situación. Porque puede ser que quieran mucho al paciente o el paciente ya esté demasiado tiempo en el hospital y y están esperando una respuesta y la única respuesta que hay es que el paciente ha fallecido. Y como ahora sí, como dice de Dana, hay doctores o enfermeras que se la pasan mucho tiempo como paciente y se encariñan. Sí, el cariño que le tienes al paciente sin conocerlo, o sea, es como muy triste también para ti porque tú lo atendiste y él fallece y como que te quedas con ese vacío. Y por eso hay que estar listo para dar ese tipo de noticias a los familiares, porque ves ahí a su mamá, a su esposa o a sus hijos que están esperando una respuesta buena y tú llegas con la respuesta de que el paciente ha fallecido. Y más en ese tipo de trabajo. Oigan, y cambiando de tema, ¿qué opinan ustedes de la infraestructura que estamos hoy en día con los hospitales? Es pésima. Mala. Horrible. Y de que, por ejemplo, bueno, yo he ido a hospitales que ya como que, bueno, en Puebla, que ya tienen grietas, ya tienen mucha humedad, ya está con comida, la pintura ya está toda fea, o ya entras y como que se desprende el olor así feo. Por ejemplo, yo allá en Veracruz, en el hospital que estaba mi abuela, bueno, ahí no estaba tan mal porque las instalaciones estaban muy buenas, pero la cambiaron al centro de salud y con mi mamá me decía que ahí había, o sea, digamos que está el edificio y dentro del edificio había un montón de basura, libros, cátedras, y al entrar dentro donde estaban los pacientes olía muy mal y a veces donde estaban los pacientes ellos querían algo y no había absolutamente ningún enfermero que les diera eso o ningún familiar. O sea, no hay ese tipo de apoyo. Ajá, por eso tienes que checar bien a dónde lo vas a llevar, porque como tú dices, el primero que lo llevaron estaba muy bien, pero eso se dice que se llama así que... Pero también implica el costo, o sea, porque está bien, pero su costo es muy elevado. El gobierno y los directores de los hospitales tienen que ver mucho ahí, porque el gobierno a veces manda muy poco dinero para los medicamentos y lo que se necesita,
pero también los directores de los hospitales algunas veces compran menos recursos y se quedan dinero ellos, o compran cosas de baja calidad. Sí, bueno, yo siento que eso es más implicante en el estilo de la mala, de cómo ellos ocupan la economía para todo lo que se le debe de hacer al hospital, o sea, no le dan el buen uso. Bueno, y como dijiste tú, Lalo, no sé, a mí me da un coraje, pero un coraje cuando dicen, por ejemplo, en las mañaneras de estos presidentes, alcaldes, de todo lo que sea, que dicen que los hospitales están en una excelente calidad, que tienen recursos, que tienen una buena infraestructura, que tienen medicamentos, que tienen buen personal, todo lo que ellos dicen, pero o sea, vas a una institución y te quedas como, pero pues eso no es lo que me prometieron. Sí, no Hace poco es lo mismo. vi un video donde le están reclamando a la presidenta, va un señor viejito ya, un señor de tercera edad, y le dice que no hay al hospital que va y que es el único que está cerca de su casa, que va y que no hay medicamentos y que todos los días nada más hay una doctora atendiendo, y que si y ya la presidenta dice que pronto irá a checar y pues dice que nada. No hay ningún resultado por parte de ellos. Eso también porque, por ejemplo, cuando es algo del presidente, también a veces te dicen vamos a mejorar esto, vamos a mejorar eso. Yo siento que es una mentira para ganarse el cariño de la gente, pero realmente yo siento que más del 50% de los problemas no se resuelven. Bueno, ahora sí estoy de acuerdo con ustedes, pero como que a la vez no tanto. Porque, o sea, tienen razón, el gobierno no hace de su parte, no hace lo que tiene que hacer, pero también es a base de lo que hacen los doctores, lo que hacen, bueno, no específicamente los doctores, sino las personas encargadas en administrar ese dinero o esos recursos que les dan a los centros de salud y a los hospitales. Porque no solo es de que, sí, la presidenta y el presidente y todo eso que dicen de que van a dar mucho, pues tampoco esperamos mucho de ellos, pero también es cuestión de ver cómo administran las cosas que ahora sí son para algo importante. Sí, porque, bueno, hablando de ustedes hablan, yo siento que en los hospitales implica también la economía, porque hay hospitales que son muy buenos, hospitales que son de una calidad media, pues están los centros de salud, que en sí los centros de salud son aptos para todo el público, pero sus condiciones no son las mejores. En primera, el personal. Segunda, falta de medicamentos. Falta de, por ejemplo, cuando a mí me iban a poner algo de pequeño, me dijeron que en ese centro de salud no podía estar porque el aparato que necesitaban no lo encontraban ahí. Entonces tuvimos que ir a otra ubicación, a otro centro de salud, donde tenían el supuesto aparato ese. O sea, siento que entonces no están equipados como deberían de estar equipados. Bueno, ahí les va un dato curioso que ahorita he aprendido, ahorita que está mi abuelito que está en el hospital, y también por ustedes, que por ejemplo hay tres tipos de hospitales. Está, por ejemplo, el primero, que son los centros de salud, los básicos, ¿no? El segundo, que ya son como, por ejemplo, en nuestro caso, que vivimos aquí en San Rafael, el hospital de Martínez o el hospital de Nautla, que son como donde se atienden operaciones, una cesárea, una fractura o así. Y está el hospital de tercer grado, que esos hospitales de tercer grado, yo cuando me dijeron, no, es que tu abuelo tiene que ir a un hospital de tercer grado, yo me quedé como que, ¿qué es eso? Pues yo dije, ¿cuáles son los de tercero y cuáles son los de segundo y cuáles son los de primero? Okay. Y ya me dijeron, no, pues que los de tercer grado ya es cuando, por ejemplo, tienen más especialidades, como un homeópata, un internista, o así, que ya se tratan más como de operaciones más graves, por ejemplo, como de cangrena en una parte del cuerpo, o que tienen que hacerles como un examen de la médula espinal y todo eso. Bueno, ahorita que se toca ese tema, explícanos a todos qué es el hospital. Bueno, como ya lo comenté, el hospital de primer grado pues es el centro de salud. El segundo ya es como para las fracturas o que te sientes mal, también puedes atender, pero en el de tercer grado ya es cuando se atienden cosas que ni en el primero ni en el segundo se pueden atender. Obviamente que estos del tercer grado, al menos ahorita con mi abuelo, nos hemos tenido que mover porque bueno, hasta ahorita solo conozco uno, que es el hospital de Jalapa,
que es de un doctor, tiene un nombre de un doctor que se llama Rafael, no sé qué. Pero de ahí a mi abuelo le están llevando a un hospital que está aquí en Veracruz, se llama el Hospital El Español, y también uno en Teciutlán, que se llama, no, la verdad no me acuerdo, pero sí son de tercer grado, y se tratan, no sé, como... Mejor especialidad. Ajá, más especialidades muy difíciles que no saben o que le tienen que buscar, por ejemplo, como los cánceres en los huesos, o cuando tienen como tipo de un trasplante de corazón, o sea, son enfermedades que son muy difíciles de detectar. Por ejemplo, al menos ahorita mi abuelo, primero le habían dicho que tenía anemia. Después le dijeron que no era anemia, que su anemia era como muy escondida. Después le dijeron, pero a él siempre se enfocaron como que tenía un cáncer. Después se dijeron que pues a lo mejor era, como tenía una operación, dijeron que a lo mejor era gangrena en el hueso, que porque ya le había comido la carne, ya lo único que estaba era el puro hueso. Ya después dijeron que no, que ahora tenían que hacerle un examen de la médula ósea. Entonces son todos esos exámenes, pero todos esos exámenes llevan gastos, porque los de tercer grado ya son como más privados, sí. Y por ejemplo en el de Jalapa, que es el nombre del doctor, esos sí es de tercer grado, pero como que curan más este es un hospital de tercer grado más especializado en cáncer. Como que ya van a áreas más especiales, ya no es como que te vas en todo, no, sino es como para, o solamente hospitales de pura operación, de pura cirugía. De cosas que son más específicas. Y otro dato curioso, ustedes sabían que, bueno, un dato así al ahí se va, que decían que el cáncer viene del odio. Eso me lo acabo de enterar porque una señora me dijo, mi hija dice, tú no tengas cáncer, odio en tu corazón, dice, porque las personas que tienen odio o rencor les pueden dar cáncer. Y la verdad, pues no sé mucho del tema porque apenas ahorita me lo acaban de decir, que el cáncer viene del odio, supuestamente. Bueno, yo no creo en eso, aunque puede ser verdad, pero dudo mucho que sea verdad, porque es que pues hay muchos tipos de cáncer, pero a veces si tú no te cuidas, es como un tipo que ya no puedes evitar. Sí, por ejemplo, y como ahorita yo me puse a reflexionar y dije, bueno, a mi abuelo le han preguntado como que, ¿usted odia a alguna persona? Y, o sea, le han preguntado mucho de que usted tiene rencor o algo, pero también le enfocan mucho, y usted no tiene familiares con cáncer que odien. Y digo, pero si eso no va igual de la mano, que tiene el odio con el cáncer. Igual también puede ser genético. Pienso yo que es más por lo genético. Sí, de hecho el cáncer es como de genética, porque mis abuelos tienen cáncer y mi mamá padece, bueno, no tiene cáncer, Pero es propensa. ahí es propensa a tener cáncer, entonces mi mamá en ese aspecto se cuida mucho. Porque ahora sí no se escucha muy creíble el que es por el coraje. Sí, yo también me quedé así que, coraje. Si no es más por genética o por un tipo de enfermedad que se vuelve cáncer, pero pues ahora sí ya que está por el coraje siento que es algo muy invisible. Sí, como que no tiene mucha ciencia. Ajá, no tiene mucho sentido. Y bueno, Pues yo tampoco creo que sea verdad eso que dijo, pero pues, es un dato interesante. sí es, o sea, es No había escuchado, interesante, pero yo siento que no tiene sentido. Es algo como que sí te ¿Qué dijiste?